Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El caso de la historia del Conde Dooku como uno de los maestros Jedi más respetados de la galaxia para después dejar la orden y convertirse en un Lord de los Sith es sin duda uno de los casos más sui generis. Porque a diferencia de Anakin Skywalker, quien tuvo muchos motivos personales y hasta egoístas, el maestro Jedi Dooku fue muy distinto, ya que siempre fue un idealista y un promotor del cambio ante muchas injusticias que había en la galaxia. Cosas que seguían presentes en él desde el episodio 2, la serie de Clone Wars y el episodio 3, además de mucho del contenido expandido de Star Wars. Aunque claro, ya en sus últimos años como un Sith ya estaba sumamente corrompido. Y como lo vimos en un reciente video, por si gustan revisarlo, Masters, la conversión oscura de Dooku tomó varias décadas y no se debió en el canon a un cierto evento como fue en Legends la muerte de Qui-Gon Jinn, sino que su empuje a la oscuridad desde joven, su decepción con los Jedi y la República, los problemas que atravesaba su mundo natal sereno, sumado claro a una serie de visiones y profecías en las que él creía, terminaron siendo el cóctel perfecto y causando su caída al lado oscuro. Todo esto claro ya está más que corroborado en novelas como Maestro y Aprendiz y el reciente audiolibro y novela del canon Dooku Jedi Lost. Pero qué tal si les dijera, Masters, que en realidad el Jedi Dooku logró ver el exterminio de los Jedi que culminó en la Guerra de los Clones con la ejecución de la Orden 66, y esto mucho antes de que él oficialmente decidiera convertirse en un Sith. Pues en realidad hubo un gran episodio en la juventud del Padawan Dooku cuando él todavía estaba bajo la tutela de Yoda, algo contenido precisamente en la novela de Dooku Jedi Lost, lo cual se traduce en que Dooku en aquellos momentos era un adulto joven de alrededor de unos 20 años al momento que se dio este suceso. Y este acontecimiento se daría en un momento que el maestro Yoda estaba un tanto ocupado por cuestiones diplomáticas en el Consejo Jedi. Por eso el Padawan Dooku será acompañado en una inusual misión por su amigo, el Padawan Sifo Dyas, y su maestra, la Jedi Lin Kostana, la cual, si lo recuerdan, como vimos en otros videos, era una maestra que había fungido como una especie de segunda mentora de Dooku durante toda su vida. Una maestra Jedi que reconocía bien el lado oscuro por su peligrosidad, la cual, claro, defendía la luz, pero que también seguía métodos esotéricos que los Jedi cuestionaban, porque básicamente ella creía en las profecías del elegido de la fuerza, al igual que en las visiones que la fuerza podría darle a un Jedi para ver el futuro. Y esto en general sobre ver el futuro, como lo hemos visto en repetidas ocasiones en toda la saga, no era en sí bien visto por los Jedi, ya que por ejemplo el propio maestro Yoda siempre nos ha dicho que el futuro en movimiento está, y que propiamente no es certero lo que se puede ver en el futuro por medio de visiones. Y no nos olvidemos que también tratar de controlarlo es precisamente un camino que puede llevar a la oscuridad. Por eso pues los Jedi tradicionalmente dogmáticos como Yoda y la gran mayoría se negaban a ver en sí hacia el futuro. Si lo vemos así, Masters, por eso Yoda le advirtió tanto a Luke Skywalker como a Anakin Skywalker en los episodios 5 y 3 respectivamente lo peligroso que era ver en el futuro, porque después de todo este no podía verse con claridad, y ambos en cada película de forma egoísta cayeron víctimas de lo que vieron en sus respectivas visiones del futuro. Luke por un lado yendo a Bespin para tratar de salvar a sus amigos de las garras de Darth Vader, no importándole las tentaciones oscuras o lo que pasara con su propio entrenamiento, y Anakin claro haciendo lo imposible por no ver muerta a Padme como la había visto antes en sus visiones. Vaya, lo que vio solo lo hizo llenarse de pánico para que fuera una presa fácil de Darth Sidious para convertirlo al lado oscuro. Esto pues nos ejemplifica por qué las visiones eran tan peligrosas si no se tomaban con la debida responsabilidad. Y curiosamente, Masters, el mejor amigo de Dooku y miembro de su mismo clan desde que era un niño, el buen Sifo Dyas, era una especie de vidente de la fuerza nato. De hecho, él recibía constantemente fuertes ataques en su mente cada vez que veía una visión. Por eso, pues, de cierta manera, la maestra Lin Kostana lo había elegido, ya que creía que con su conocimiento en cosas esotéricas de la fuerza y sobre todo en su experiencia en rituales y visiones de la fuerza, ella podría ayudarlo. Básicamente, era como si Sifo Dyas durante toda su vida sufriera una especie de fuertes ataques de epilepsia, pero en este caso dotados con visiones de la fuerza donde podría ver todo este tipo de cosas. Y esto claro, Masters, nos da contexto de la situación en la que Padawan Dooku podría ver la destrucción de los Jedi por medio de visiones. Y el caso se daría cuando Lin Kostana y Sifo serían acompañados por el Padawan Dooku en una cierta misión que le permitió su maestro Yoda y el Consejo. Y la maestra Kostana en aquellos momentos tenía algunos supuestos indicios de traficantes de reliquias Sith, lo cual pues llevaría a los tres Jedi a un mundo remoto
punto del borde exterior en la nébula de Tamsis, uno donde la presencia del lado oscuro de la fuerza estaba sumamente presente. Ese lugar era el planeta de Asusto. Pero al llegar, justamente los 3 Jedi se darían cuenta de la intensidad del lado oscuro en ese planeta. Y justamente la maestra Costana le pediría a los 2 Padawans que, contrario a sus enseñanzas, se abrieran al lado oscuro sintiendo sus propias emociones como el miedo o la ira. Esto para poder detectar hacia dónde los llevaban los rastros de la fuerza misma para encontrar justamente esas reliquias oscuras. Y esto, claro, no pretendía acercarlos a la oscuridad, pero sí saber dónde estaba esta. Algo en sí inusual en los métodos de un Jedi. Y claro, desde aquí las cosas se complicarían, porque los Jedi, mientras seguían ese rastro, comenzarían cada uno a escuchar sus propios demonios internos por medio de la oscuridad. Y Dooku, claro, escucharía los suyos que solo le hablaban específicamente a él. El Padawan Dooku entonces poco a poco estaría más atemorizado y ahí comenzaría a escuchar la clara voz del maestro Yoda que le hablaba. También ahí reconocería la voz de su hermana Jensa. Pero a medida que el miedo se apoderaba de él, escucharía voces del futuro que no reconocería. Por ejemplo, a Zack Ventress llamándolo como maestro y el mismísimo Darth Sidious como su aprendiz. Incluso pues habría otras voces que no reconocería el joven Jedi, donde también lo llamarían traidor o conde. Y esto muy a pesar de que Dooku no recibiría el título de conde de Sereno, sino hacia otros 25 años en el futuro aproximadamente. Sin embargo, todo se complicaría, ya que Dooku poco a poco irá perdiendo el control de sus emociones. Y ese rastro de la oscuridad que los 3 Jedi habían sentido terminaría siendo una extraña trampa donde en realidad no había ninguna reliquia Sith, sino que los 3 serían atrapados, inmovilizados y puestos en una especie de capullo de un extraño culto que se creía extinto, los presagiadores de Haikote. Y este culto oscuro de alienígenas insectoides había traído ahí a propósito a los 3 Jedi porque pretendían sacrificarlos de una extraña manera para ver presagios de un futuro distante. Aquel lugar pues era un nexo oscuro, uno donde ellos estaban atrapados por una extraña sustancia que no los permitía moverse ni tampoco usar sus poderes. Y en medio de ese ritual es cuando esas visiones provocadas por el lado oscuro de la fuerza entrarían en un Padawan Dooku, quien en aquellos momentos estaba totalmente consumido por todo tipo de emociones oscuras como el miedo y la ira, y sin siquiera poder moverse. E incluso en la distancia, cuando Dooku recordaba aquello, aún le costaba mucho trabajo entender lo que había visto. Es entonces ahí que Dooku vería varios futuros. Cada una de las posibilidades estaban a su alcance, y todas eran como una pesadilla en vida traída por la propia oscuridad de aquel ritual que pretendía matarlo. Y lo primero que vería y escucharía el Jedi de ese distante futuro serían batallas. Cientos de batallas que sangraban mundos y personas por toda la galaxia. Él pues podría ver con sus propios ojos la guerra de los clones, la cual estaba a más de 60 años de distancia con naves y ejércitos que él no reconocía repartiéndose un montón de tiros. Después Dooku en esa visión vería rostros de personas que ya conocía, pero también de personas que no conocía aún pero que a él sí lo conocían bien. Y entonces ahí el propio Dooku podría ver el final de la guerra de los clones aún después de su muerte, cuando en aquellos momentos Yoda decía que algo estaba mal, mientras también otras figuras del consejo le decían que el Senado estaba ya lo suficientemente corrupto y que los Jedi no tenían otra opción más que tomar el control del Senado. Pero en ese primer futuro que vio Dooku vería extrañamente la proclamación de la victoria de los Jedi, al igual que la derrota del canciller Palpatine, uno donde se oía a él mismo indicando ante toda la república que el reinado de los Jedi había comenzado. Los Jedi pues habían ganado esa guerra. Pero justo el joven Dooku, en medio de esa confusa visión de la oscuridad, no creería eso. Y creería que debía de haber otro futuro y una manera distinta. Y ahí sí escucharía ese futuro que todos conocimos. Droides y clones enfrentándose en una guerra sin fin. Hasta que repentinamente, hasta el comunicador de un comandante clon, llegaría una voz siniestra acerca de que la Orden 66 tenía que activarse. Es ahí que Dooku vería cómo todas esas posibilidades del futuro colisionarían. Y su mente sería una violenta tormenta confusa, pero solo una cosa sería clara en todo eso: los Sith habían renacido. Y a la par de esto, en el clímax de su visión, el Jedi Dooku seguiría viendo un torrente de diferentes sucesos de distintas partes del futuro, viendo por ejemplo el día que dejaría la Orden Jedi cuando todo sereno lo aclamaba llamándolo por su nombre, viendo también ahí el conflicto de las guerras de los clones y sus principales protagonistas, los Jedi, Yoda, Anakin, Ventress y de nuevo Darth
Sidious, llamándolo ahí como su aprendiz y también diciéndole a Anakin que la fuerza era intensa en él. El caos entonces se acentuaría y Dooku vería también a su aprendiz Qui-Gon Jinn, que le decía a todo el Consejo Jedi que su única conclusión es que los Sith habían regresado. Y de nuevo, en medio de todo ese caos que era su visión, nunca dejaría de escuchar a Darth Sidious presente ahí como la verdadera amenaza detrás de todo. Incluso el propio Dooku lo llamaría ahí como maestro. Y así, finalmente, todas las voces apuntarían a la misma conclusión. Los Sith habían regresado. Pero esta caótica visión oscura solo provocaría una gran erupción de las emociones oscuras del joven Padawan Dooku, el cual en ese momento donde estaba a punto de ser sacrificado junto con sus dos amigos Jedi, terminaría reaccionando y súbitamente de sus manos brotaría un intenso torrente de rayos de la fuerza. Estos saldrían instintivamente de sí, conducidos por todas esas emociones y la visión del futuro, y el poder eléctrico sería tal que al instante eliminaría todos sus captores insectoides, justo esos presagiadores de Haikote que los habían atrapado, y al mismo tiempo con esto liberaría tanto a Lin Costana y a Saifo Díaz de aquel extraño ritual en el que todos estaban. Pero entonces Dooku, al despertar de sus visiones, estaría terriblemente trastornado de lo que había hecho. Había usado una técnica que sabía que estaba prohibida por los Jedi, y él aún tenía marcas de electricidad aún claramente visible en sus dedos. Entonces ahí la maestra Lin Costana lo trataría de ayudar diciéndole que estaría bien en el futuro, ya que el propio lado oscuro los había llevado a ese punto. Las visiones no eran reales, sino que el lado oscuro había usado las visiones como un arma y nada en sí de lo que había visto tenía una total certeza, sino que eran varios tipos de futuros posibles. Sin embargo, a Dooku le costaría trabajo creer esto, ya que él creía que estaba marcado por el lado oscuro y estaría sumamente intranquilo y nada de lo que le decía la maestra Costana parecía ayudarle. Dooku pues había visto a los Sith como la mayor amenaza detrás de todo, y también se había visto a sí mismo aventando rayos de la fuerza, así que también creía que había visto su futuro. Esa pues sería sin duda una muy dura experiencia para el Padawan, y sería también una de las razones que claramente nublaron su juicio en el futuro y que conforme fue creciendo fue entendiendo su rol en ese lejano futuro y las guerras de los clones. Claro, todo para tratar de controlarlo muchas décadas después. Sin embargo, en ese momento del pasado, fue gracias a la maestra Costana y un ritual para traer balance, el cual podría purgar esa conexión oscura que sintió Dooku en aquel lugar donde justamente vio las visiones, la destrucción de los Jedi y el regreso de los Sith y la Orden 66. Sin embargo, Master, sabemos bien que el Dooku del futuro, ya como un maestro de Qui-Gon Jinn, volvería también a obsesionarse en las profecías del elegido y también en conocer todo esto acerca del futuro, incluso volviendo a usar los rayos de la fuerza sin pudor alguno, como si esto fuera totalmente algo natural en él. Lo cual, claro, todo esto es una prueba irrefutable de que en el canon, Dooku sí fue trastornado por todas estas visiones del futuro y de la Orden 66 que vio originalmente, y que por medio de todo eso, poco a poco fue comprendiendo más acerca de su futuro y su importante rol que tenía en aquello. Algo pues que nos explica por qué él mismo quería controlar su propio futuro más adelante. Algo pues que con el paso de las décadas lo fue consumiendo lentamente hasta que estuvo sediento de poder como todos los Sith siempre lo están. Y así pues esa buena e idealista persona que un día fue Dooku hacia con los Jedi, la República o hacia con su propia familia dejó completamente de existir para así servir únicamente como un Sith hacia sus propias ambiciones de poder. Y ese sería justamente el Dooku que quería formar un nuevo imperio que conoceríamos ya hacia el final de la Guerra de los Clones. Pero si también te interesa conocer toda esa historia pasada en la vida de Dooku, contenido justamente en la novela de Dooku Jedi Lost, al igual que las 4 razones básicas reveladas por las cuales él dejó la Orden Jedi y se convirtió en un Sith, esa compleja historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.